Banco Corbanca te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches. La presencia del expresidente Álvaro Uribe en el Senado de la República pues comenzó a calentar las sesiones. El primer gran enfrentamiento se produjo por una proposición que presentó el senador Iván Cepeda del Polo Democrático. ¿Cuál es el espíritu y el fondo de la proposición? Buenas noches, Yamit. Desde hace un tiempo el Congreso de la República discute el fenómeno de la parapolítica. Muchos congresistas han terminado en la cárcel por haber tenido reuniones con jefes paramilitares. Y mientras tanto, expresidente Álvaro Uribe y ahora congresista está rodeado de hechos de esa naturaleza y no hemos visto que la justicia actúe. Él llega al Congreso, yo creo que lo primero que hay que hacer es esclarecer esa situación y por eso me he permitido proponer este debate que yo espero se haga cuanto antes. Pero a ver, ¿es un debate sobre qué concretamente? Bueno, yo creo que hay una larga lista de situaciones en las que Uribe aparece en relación con personas del narcotráfico y también del paramilitarismo. A mí me asombra que se diga que no hay evidencia que ligue al expresidente con esa situación. Por el contrario, yo lo que advierto es que hay muchísimas evidencias de carácter judicial y yo creo que llegó la hora de plantear ese asunto en toda su profundidad y con todo su rigor. Es decir, no puede ser que Uribe entre allí a discutir leyes y a discutir sobre lo divino y lo humano y nadie le pregunte por semejantes situaciones que son tan graves. El asunto, senador Cepeda, es que el doctor Jaime Granados, defensor del expresidente Uribe, ha dicho que nada de lo que él hizo o no hizo durante sus 2 periodos de gobierno puede ser juzgado por el Congreso y muchísimo menos por la Corte Suprema. Nosotros hemos planteado esa discusión ya con la senadora Claudia López. Precisamente le dirigimos una comunicación a la Corte Suprema, también a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara y a la Fiscalía, pidiéndole que examine esos expedientes que hay allí en la Comisión de Acusaciones, porque hay 2 situaciones que podrían dar lugar a un traslado. La primera es que haya hechos que son anteriores al 2002, el momento en el cual asumió la presidencia, o también que haya una serie de hechos que pueden ser considerados como delitos de ejecución permanente o delitos de ejecución continua. Esas son categorías penales que corresponden a delitos cuyos efectos y cuya comisión se continúa perpetrando en el tiempo. Para nombrarle un caso, la desaparición forzada. La desaparición forzada puede haber ocurrido en un momento en el cual el expresidente Uribe estuviera ejerciendo como jefe de Estado y que la persona que está desaparecida pues lo siga hasta el día de hoy. Si hay alguien que acusa al expresidente por ese hecho, cabría eventualmente, eso es lo que nosotros le preguntamos a la sala penal, que a él lo investigue esa sala. ¿Y ya la sala respondió? No, ayer radicamos precisamente esos derechos de petición, esperamos que muy pronto haya una respuesta. Pero parecería que no. La Constitución es muy clara al decir que los presidentes de la República o expresidentes son juzgados por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Sí, pero hoy ya estamos ante un hecho distinto. Álvaro Uribe se ha convertido en congresista, tiene un fuero distinto y nosotros creemos que es el máximo tribunal que debe sentar posición frente a esos hechos. Pero el asunto ahí, senador Cepeda, es que la inmunidad del presidente Uribe permanece durante sus 8 años de gobierno. Él podría inclusive ser juzgado, supongo yo, por la Corte Suprema, si hay algún tipo de diligencia del Senado, por casos como cometidos cuando era gobernador de Antioquia, pero antes de ser presidente. Sí, repito, aquí está en discusión si hay hechos que ocurrieron en ese periodo entre 2002 y 2010 o 2014, si es que se entiende esa extensión hasta el momento de su posesión, que puedan ser considerados delitos que se continúan
perpetrando después del 20 de julio, cuando él ha asumido su curul como senador de la República y adquiere un fuero distinto. En ese caso creemos nosotros, y eso es lo que esperamos que dilucide la Corte Suprema o las instancias a las que tenga lugar esta petición que hemos formulado, para que pueda este asunto tener un curso distinto. Pero la Sala Penal de la Corte Suprema sí es el órgano indicado para decidir sobre eso. Sobre los congresistas, sí. No, para decidir si se aplica o se viola la Constitución en el caso de que... Digamos, si partimos del hecho de que ese fuero es hoy distinto, esa sala tendría competencia. Por eso, pero tiene competencia para decidir si se puede juzgar al expresidente por delitos cometidos, supuestos delitos, durante su gobierno. Claro, el asunto, repito, es si hay delitos que se consideran de ejecución continuada o permanente. En ese momento tendríamos que una parte, un periodo de esos delitos se inscribe precisamente en ese fuero, pero después de ese momento aquí comienza a presentarse otra situación. Ahora, el senador Uribe dijo anoche que él acepte el debate propuesto por usted en la proposición, que inclusive retiró, ¿no? Sí, pero momentáneamente, porque temía en un momento que se fuera a presentar una situación en la cual la proposición pudiera ser negada. Por quórum. Sí, simplemente fue un asunto meramente procedimental, ¿no? No hay ninguna, digamos, que no haya ilusiones, el debate se va a hacer y eso es, digamos, como dicen, más reversa tiene un paracaídas abierto. Pero le digo, el expresidente Uribe dijo, el senador Uribe dijo que él está dispuesto a afrontar el debate, pero pidió que le permitieran hablar después de que usted y la senadora Claudia hicieran el debate. Eso está... Sí, yo diría lo siguiente, yo no me opongo a eso, perfectamente que lo haga después, días después, pero eso sí, como soy citante del debate, yo tendré derecho a la réplica de sus contraargumentos, es decir, eso es lo que se estila en un debate de control político, interviene el citante, intervienen los ministros, en este caso intervendría él, y después intervendré como citante al debate y si veo que hay alguna de las cosas que él haya dicho con las que no estoy de acuerdo o que considero no corresponden a la verdad, pues lo refutaré. Parecería que el interés del expresidente, del senador Uribe, es no enfrentarse en un cara a cara con ustedes, los dos senadores, la doctora Claudia y usted. Pero le va a quedar muy difícil porque primero que él es un congresista más, se podrá querer darle alguna especie de estatus distinto desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista del reglamento del Congreso él tiene que atenerse a las normas que rigen la labor parlamentaria y de control político. Ahora, a mi modo de ver eso pone más interesante la cosa, porque en vez de un debate vamos a tener dos. Y yo, digamos, si hubiera sido él, preferiría la opción de que todo eso termine en una noche, pero parece que vamos a ir en un asunto que va a ser más prolongado. Ahora, tanto el senador Uribe como los demás miembros de su bancada, los otros 19 senadores, temen que él pueda ser sometido a irrespetos por parte suya o por parte de la doctora Clara. No, mire, yo conozco a Claudia López y nunca la he visto en ese plano, pero en lo que a mí respecta, he hecho debates en el Congreso durante 4 años con un inmenso respeto por las personas a las cuales pues debo hacerles control político o son mis contradictores. No he tenido hasta ahora un incidente en el Congreso en el cual se señale que he irrespetado a un funcionario del Estado. E incluso en las múltiples polémicas que he sostenido con el expresidente Álvaro Uribe, nunca he hecho una alusión de tipo personal. A lo que sí he hecho referencia son a situaciones, a datos, a sentencias o situaciones de carácter judicial en las que él está involucrado, y eso no creo que sea irrespetuoso, es simplemente hacer honor a la verdad. Ahora, senador Cepeda, inmediatamente después de que presentemos las noticias que el noticiero CMI divulgó hoy en los teléfonos celulares, respóndame por favor esta pregunta. La presencia del senador Uribe en el Senado y estos enfrentamientos que permanentemente están ocurriendo, ¿no van a producir una especie como de descalabro de toda la agenda legislativa? El Senado va a estar pendiente de qué pasa con Uribe, si respondió, si no respondió, si lo atacan, si lo defienden. Mejor dicho, la presencia del expresidente Uribe como senador no va a dificultar la marcha normal de la actividad legislativa
inmediatamente después de los siguientes mensajes. Lo escucho. Yo considero que ahí hay un debate que no se puede rehuir, pero yo espero que podamos hacer un trabajo muy eficiente. Yo quiero decirle algo, yo creo que el nuevo Congreso va a tener una disciplina mucho mayor que la de otros congresos en el pasado y que va a haber un comportamiento mucho más serio en el trabajo legislativo y de debate político. Ahora, en las ocasiones que yo considere o que mis colegas consideren en el polo que haya la necesidad de hacer debate, lo vamos a hacer, para eso es el Congreso. Mejor dicho, cuando usted diga un debate, no va a ser un debate, van a ser muchísimos debates. Yo creo que un debate de control se va a hacer ahora y yo espero, para eso es el control político, que eso tenga un efecto. Uno no va y hace debates en el Congreso como actos protocolarios, simplemente porque hay que hacerlos. A mi modo de ver, este debate debiera traer unas consecuencias de carácter judicial, de carácter disciplinario, es decir, uno hace esos ejercicios en el Congreso para que tengan efectos. Ahora, si no los tienen, yo tendría que volver a apelar a ese mecanismo. Para eso, repito, es el control político, para que pueda haber cambios en unas situaciones que nosotros consideramos son relevantes y deben tener pues un cambio favorable. Ahora, entiendo que usted y sus compañeros del Polo también pidieron que los procesos que hay contra el expresidente Uribe en la Comisión de Concesión de la Cámara pasen ahora a control de la Sala Penal de la Corte Suprema y de la Fiscalía. Esa es una petición que hemos hecho con la senadora Claudia López, porque antes de posesionarnos hicimos un análisis de esta situación y consideramos que esa era una petición no solamente razonable, sino muy adecuada a lo que va a ocurrir en estos años en el Congreso. Creemos que se debe aclarar esa situación y para eso hemos hecho esta petición. ¿Ya la hicieron? Sí, ya está formulada y radicada. Sí. ¿Ante quién? En primer lugar, ante la propia Comisión de Investigación y Acusación, le pedimos que allí hay 82 expedientes hasta donde sabemos. 82. Expedientes por procesos de carácter penal sobre presuntos delitos que habría cometido el expresidente Álvaro Uribe. Le pedimos que haga un estudio para que, de acuerdo a lo que se dictamine, se envíen estos expedientes a la Corte Suprema. A la Corte Suprema le hemos informado de esta situación y hemos argumentado por qué creemos que hay algunos de esos expedientes que deberían pasar a su competencia y también lo hemos hecho con la Fiscalía General de la Nación con relación a los hechos que son anteriores al gobierno de Uribe. ¿Y la comisión ahí vota o cómo? Yo me imagino que tendrá que tomar una decisión. Ahora habrá que ver cómo queda compuesta esa comisión, cómo hace de esta nueva etapa de su funcionamiento pues algo que diferencie lo que ha sido la tradicional actividad o inactividad de la Comisión de Investigación. Sí, más inactividad que inactividad. Sí, digamos, no hay que mentirle a la gente, que ya lo sabe además. Sí. Por supuesto. En consecuencia, ¿usted no teme que esa solicitud se quede ahí? Bueno, para eso hemos oficiado también a la Sala Penal de la Corte Suprema. Es decir, vamos a hacer una acción de tal naturaleza que, haya resultados. Sobre esto vamos a ser incisivos. No es esta la única comunicación y si no responden vamos a tener que hacer otra y otra, porque de eso se trata. Es decir, nuestra labor es de producir resultados. ¿Y la Corte sí tiene facultad para pedirle eso a la Comisión? Bueno, yo creo que esos son todos asuntos que deben ser tratados por la propia Corte. Para eso hemos hecho una petición. Nosotros creemos que es necesario que se entren a examinar todos estos asuntos de carácter judicial y de derecho. Pregunta final, senador Cepeda. ¿Qué es lo que usted tiene contra el presidente Uribe? Absolutamente nada. Yo, en lo personal, nunca he tenido una discusión con el expresidente Álvaro Uribe. Yo sí creo que él ha jugado un papel muy negativo en la historia actual del país y me sorprende que se diga que este es un asunto personal. Yo pienso que cuando alguien en Perú, por ejemplo, debió haber hecho lo que yo estoy haciendo hoy o han hecho otros colombianos con el expresidente Fujimori o en Chile con el señor general Augusto Pinochet,
pues me parece que era un despropósito decirles que estaban obsesionados personalmente. Yo tengo un debate político de fondo con Uribe. Tenemos dos visiones de país distintos. Tenemos una idea distinta, totalmente, radicalmente distinta de lo que es la democracia. Y yo creo que él es un hombre que tiene una visión autoritaria, guerrerista del futuro de Colombia, que yo no comparto. Ahora, puede ser que el día de mañana el expresidente Álvaro Uribe, hoy congresista, cambie de visión. Bueno, ya veremos en ese contexto. Senador Cepeda, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y la pregunta para nuestros oyentes es esa. ¿Ustedes son partidarios de que los procesos que hay contra el expresidente Uribe permanezcan en la comisión de acusación de la Cámara, es decir, que no se haga nada, como ha ocurrido hasta ahora, o que sean trasladados a la Corte Suprema de Justicia para que se haga algo? Los resultados de sondeos saldrán al final de la emisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Yamit. Vienen las noticias del mundo, emisión internacional de CNE.